Hola, en este video voy a explicar el concepto de competencias mediáticas e informacionales, es decir, ¿qué significan? Bien, para iniciar les preguntaría, ¿qué desayunaron? ¿Qué almorzaron? ¿Qué cenaron? Depende de la hora que estén mirando este video. Les pregunto por lo siguiente, porque la calidad de los alimentos que ustedes hayan tomado determina la calidad de su día y la calidad futura de su cuerpo. Bien, esto es en cuanto a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pero para nuestros procesos cognitivos, para la parte superior de nuestro cuerpo, requerimos también alimentarnos. Requerimos desayunar, almorzar o cenar. En otras palabras, digerir información. En la medida que ustedes usen información de calidad, mejores serán sus procesos de aprendizaje y mejores serán su toma de decisiones. Bien, ¿cómo desarrollamos estas competencias para nutrir nuestro intelecto? Lo podemos hacer mediante el desarrollo de competencias mediáticas e informacionales. Un país en vías de desarrollo, aquí voy a poner el ejemplo de México, que es el que tengo más información, no tiene la misma generación ni el consumo o consulta de la información que tienen los países desarrollados. Eso implica que tengamos pues, una baja producción de libros y revistas, ¿sí? Que estemos en la periferia de las ciencias, o sea, de la ciencia, que tengamos un número limitado de patentes, y en parte se debe a los sistemas educativos, que de alguna manera necesitan fomentar el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales. Es decir, fomentar esas habilidades o competencias para que el estudiante, el ciudadano, aprenda a nutrirse desde el punto de vista cognitivo. Bien, obviamente para tener estas competencias requerimos tener habilidades de lectura. Y una lectura que normalmente hacemos a un lado es la literatura científica. En nuestras clases normalmente usamos literatura basada en libros, que es buena, pero idealmente deberíamos usar también revistas científicas, ¿sí? Porque la revista es más actual, más al día, ¿sí? La lectura científica nos permite ampliar nuestro vocabulario, nuestra imaginación y sobre todo la creatividad cognitiva, ¿sí? Y todo esto se logra a través de la información, que es un sinónimo de experiencias y conocimientos. Bien, ¿qué son estas competencias? Estas competencias es un conjunto de habilidades y hay tres componentes. Uno de ellos es tener habilidad para acceder a la información, es decir, las habilidades de acceso. La segunda, la capacidad de evaluar, ¿sí? Y comprender la información, la capacidad de definir si es relevante, si es valiosa, si es verdadera o es falsa. Y el tercer componente es el uso, saber usar la información, incorporarla a nuestro bagaje de conocimientos. Y cada uno de estos tres componentes tiene subcomponentes o habilidades subsidiarias, como serían, por ejemplo, en la de acceso, tener capacidad para identificar la necesidad de información, la capacidad de expresarla, la capacidad de buscar y localizar información. El segundo componente, ¿sí? El de evaluación y comprensión, requiere competencias o habilidades subsidiarias de analizar la información, capacidad de inducción, deducción de lo que leamos o hayamos consultado. Y es decir, que procesemos esa información. El tercer componente, que es el uso, es la capacidad de aplicar esa información, ese conocimiento, ¿sí? De aprender algo nuevo y de usarlo en forma ética y tener la capacidad de comunicación. En México, como en otros países, hay normas para el desarrollo de competencias mediáticas e informacionales. Aquí les pongo un ejemplo de las que incluye México. Son 8, pero las he reducido a 7, ¿sí? Hay competencias o normas sobre este tipo de competencias que han sido generadas por la IFLA,
por la ACRL, que es una asociación de bibliotecas académicas en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, Alemania, Francia, etc. ¿Sí? Bien, estas competencias en México se expresan en siete habilidades y están enfocadas a la información. Uno, tener conciencia de la necesidad informativa. Es una habilidad. El ser yo consciente de mi necesidad. La segunda, la capacidad de localizar la información. Y la tercera, capacidad para recuperarla donde se encuentre y en el formato donde esté. Si está en París, o está en Moscú, o está en San Salvador. Y la cuarta es capacidad de evaluar la información en términos de cobertura geográfica, actualización, si es verdadera, si es relevante, etc. Y la quinta habilidad es la capacidad de usar esa información, es decir, de apropiarme de ella, de que esa información se vuelva parte de ese caudal de conocimientos que yo tengo o que ustedes tienen, ¿sí? La otra habilidad es la de comunicación, la capacidad de escribir, la capacidad de comunicarlo por un video, por algún medio, ¿sí? Lo que nosotros hayamos concluido, lo que nosotros hayamos aprendido. Puede ser un artículo, puede ser un capítulo, puede ser un libro o una tarea que les han dejado en la escuela. Y la última es la capacidad de respetar la propiedad intelectual. Es decir, no tenemos que comprar la información, pero sí tenemos que respetar, reconocer quién la publicó. En resumen, ¿qué son las competencias mediáticas e informacionales? Son las competencias mediante las cuales nosotros tenemos la capacidad de satisfacer una necesidad informativa, desarrollando habilidades de conciencia de la necesidad, la capacidad de localizar, recuperar, evaluar, usar, comunicar y respetar la propiedad intelectual. Espero que ustedes se nutran cognitivamente todos los días, si es posible. Gracias.